Hoy en Censurados tenemos un programa muy especial en donde vamos a hablar sobre el operativo Roca, que es el operativo que ha lanzado el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa en la frontera norte de nuestra Argentina. Especialmente está ligada al Plan Güemes, vendría a ser un complemento del Plan Güemes, que es un plan que se supone lucha contra el contrabando que hay en la localidad de Aguas Blancas y otras localidades fronterizas de la provincia de Salta. Este Plan Güemes fue lanzado por el gobernador de Salta, pero a su vez se sumó Patricia Bullrich, reforzando supuestamente, pero ¿qué pasó? Desplegó las Fuerzas Armadas en la provincia de Salta y en otras provincias también. A propósito de eso, vamos a hablar con Sergio Aníbal Rossi, que se graduó de agrimensor en la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, es un conocido y reconocido militante político de la provincia de Santa Fe, trabajó en el Ministerio de Defensa junto a Alcibo Rossi y estuvo como jefe de gabinete justamente en el Ministerio de Defensa. Además de eso, es un militante político de amplia trayectoria que militó desde su juventud en la Juventud Universitaria Peronista, para luego trabajar en la Municipalidad de Rosario y luego trabajar en el Ministerio de Defensa de la Nación. Tenemos el gusto de recibirlo hoy a Sergio Rossi mediante una llamada telefónica. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Acá. Bueno, ahí como decía mi compañero Luis, tenemos ahora a las Fuerzas Armadas de la Argentina parando civiles en la frontera. Sí, quizás desvirtuada la función para la cual están destinadas, ¿no? Este decreto que ha impulsado Patricia Bullrich junto al ministro de Defensa, Petri, de desplegar las Fuerzas Armadas en la frontera, pero a su vez con la tarea aparentemente de hacer tareas de detención de civiles y no se sabe si tareas de inteligencia también, lo que ha despertado la preocupación en organismos de derechos humanos y en la población de acá, de la zona, ¿no? Sí. A ver, dos o tres cosas. Bueno, soy más funcionario, no tengo acceso a alguna información. A mí me parece que como todo lo que hace este gobierno, que es una estafa gigantesca y no solo criptomonedas, hay mucho humo en el gobierno. Sí. Ayer habrán visto una noticia insólita, que es que anunciaron el servicio militar voluntario. Sí. Sí. Claro. Cosas insólitas. Una discusión ya saldada. Es notable que haya un montón de gente que antes era tan quisquillosa para encontrar el pelo en la leche, que no se escandalice por lo que dijeron. Salió, ¿cómo se llama este hombre? Adornis, a anunciar que, como una cosa nueva, quizá mal anunciado, quizás sea que el vocero es torpe y no era tan torpe lo que decían, pero es el vocero y lo eligieron de diputado, digo. No es poco relevante. Claro. El servicio militar voluntario se estableció por ley después de la muerte del soldado Carrasco, cuando se derogó el servicio militar obligatorio y se estableció el actual régimen. Le agregó ahí una cosa que seguramente en una desmentida van a decir: no quisimos decir que se creaba, sino que se va a ver una certificación de oficios. Señor, eso hace años que está. Ya existe la certificación de oficios, justamente. Creo que la última vez que nos vimos fue una que yo, siendo funcionario por el 21-22, fui a Salta. Sí, nosotros ahí dijimos, cuando en la última gestión nuestra en defensa, del 19 al 23, 4 cosas que las escribimos en la plataforma política, no es que las dijimos un día a través del vocero sin saber lo que decíamos. Lo escribimos en la plataforma política que se presentó en el 2019 ante la justicia electoral y un documento público. Nosotros ahí planteamos que había que contar con un fondo de reequipamiento para la Fuerza Armada, que había que corregir, satisfacer una vieja aspiración del personal militar, que era que mucho de su salario era no remunerativo, que eso había que corregirlo y había que pasarlo al básico. Claro. Otra de las demandas era que el salario militar estaba retrasado respecto del resto de la administración pública, que había que aumentarlo por sobre la pauta del empleo público, y la otra era que había que aumentar el número de soldados voluntarios. Esas 4 cosas las hicimos, las 2 primeras en los 2 primeros años, y las 2 segundas en el último periodo.
La recomposición del salario militar, se sacó un decreto, se previeron los fondos y se lo estableció en 5 cuotas, 3 de las cuales se pagaron durante el año 2023, es decir, al sector militar se le aumentó más que al resto, y las otras 2 fue este gobierno de Milei Villarruel el que anuló esos aumentos que estaban previstos. Cuando uno lo escucha, no solo a Dornis, sino al ministro Petris, habla de que va a reivindicar la Fuerza Armada. Bueno, lo primero que hizo cuando asumió fue anular ese aumento que estaba dispuesto, previsto y presupuestado. Sobre el número de soldados voluntarios, lo digo de memoria, la cifra no es precisa, es correcta y exacta. Desde la época del servicio militar obligatorio a fines de Alfonsín, con restricciones presupuestarias, más o menos el número de efectivos del ejército, por tomar ese caso, es entre 6 y 7.000 oficiales, 20.000 suboficiales y había 15.000 soldados. Cuando empieza el servicio militar voluntario, siguió ese número. En la época en que Agustín Rossi fue ministro, en 2013, 2015, el general Milani era el jefe del ejército, el número de soldados voluntarios aumentó hasta 19.000, creo, bajó a 15.000 durante el gobierno de Macri, y entre el año 2022 y 2023, nosotros lo llevamos a 28.000. Sí. Ahora está en 21.000, 20.000 de vuelta. Volvió a bajar. Volvió a bajar. Ahora, hacen un anuncio, anunciando lo que ya está vigente por ley, diciendo que van a hacer un plan de capacitación que ya se dispuso, se anunció y se efectivizó, ya se hizo. Mientras que en la práctica, en el año y medio que llevan de gobierno, suspendieron el fondo de la defensa que estaba implementándose. Está suspendido, no hay presupuesto, nada, cero, suspendido. Sí. No dio los aumentos y redujo el número de soldados. Y Bienvenido que va a ser esto, ahora que lo anuncie como novedad, es como que mañana Adornis anuncie que como innovación van a crear la bandera nacional, por ejemplo, que la va a hacer. Claro. Hay que ver con qué símbolo. y sí, como decía Cristina en su última aparición, decía que inauguran lo que ya está inaugurado, o le cambian el nombre. Ahora, bueno, qué sé yo, es sobre el operativo, la operación Roca, que era un poco la pregunta y yo me salí un poquito. No, está perfecto. No, pero complementó muy bien. En realidad, lo que la ley digamos, primero, han hecho una resolución que entendemos contraría las leyes. ¿Por qué digo entendemos? Porque el ministro Petris ya van 3 veces que dice que va a ir a la Comisión de Defensa de Diputados y no va. Hoy es viernes, creo que hoy iba a ir, no sé si fue. Se acumulan 100 pedidos de informes, no solo del bloque opositor, sino de aliados de ellos, entre otros de López Murphy, que le critican y le demandan que informen lo que están haciendo. Sí. Esta operación Roca, primero, tiene un anexo secreto, reservado, así que no sabemos qué es lo que dice, dónde estarían las reglas de empeñamiento, que son las que refieren a si le ordenan, le habilitan y el cómo, lo que ustedes decían de detener gente. Claro, detener, demorar, avisar. Las reglas de empeñamiento hasta ahora no se conocen. En principio, contradice lo que dice la Ley de Seguridad Interior. Se aparta de lo que dice la Ley de Defensa. Habría que mirarlo en detalle para no ser tan irresponsable como es esta gente, porque a esta gente le perdonan que diga cualquier idiotez, pero si la dice uno, incurre en pecado mortal, ¿no? Claro. O sea, a mí no me gusta ser tan liviano como ellos. Ahora, lo que dice la Ley de Defensa es que las Fuerzas Armadas pueden, a requerimiento, cooperar en tareas secundarias o subsidiarias, dice la ley, como es intervenir en catástrofes y emergencias o en apoyo logístico a la seguridad interior. Aparentemente acá le están corriendo de ese eje y le están policializando. En la época que Nilda Garré era ministra, se empezó a hacer un operativo, tuvo varios nombres, que era de apoyo a la Fuerza Armada en la frontera norte. Por un lado, para radarizarla, contribuir con radares móviles mientras todavía no estaban desplegados los radares fijos que fabricó el INVAP a pedido, programa de radarización que el gobierno de Macri, donde Patricia Bullrich era la ministra, lo cortó absolutamente y no inauguraron ni un radar, salvo el de Villaguay, que ya estaba fabricándose en la gestión anterior. No hicieron nada de radarización. Igual que ahora, que entiendo yo, tampoco dan informes, pero me parece que el plan de radarización, contratado con el INVAP y Fuerza Aérea, está también paralizado. Mientras hacen show periodístico. El
Sí, sí. Tal cual. Sí, se habla del traslado de 10.000 efectivos al Bueno, norte, eso ya se hizo. que es En una locura, la no, imposible. en la resolución del año 20, que renovaba la operación de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a las agencias de seguridad policiales, nosotros la gestión de Agustín Rossi, el documento es público, donde fue la operación Marval en vez de Roca, pero Sí. es lo mismo, ese despliegue de tropas que ya existía con otra modalidad, en el año 20 le cambiamos lo que se había hecho desde la época de Nilda de apoyo a la misión subsidiaria y planteamos que hubiese acciones de patrullaje en la frontera norte, pero no para ir a detener a civiles, sino para, en esa tarea que está encuadrada en la ley, porque es la frontera, nada menos, es recorrer, es proteger el territorio que debemos proteger ante una emergencia. Bueno, esa presencia permanente, sistemática, de vigilancia de un espacio soberano, también disuade al delito o colabora con el delito. Pero no es el objetivo, es muy distinto, porque lo que hace Bullrich y Petris es degradar el objeto de los militares, que es, en vez de custodiar la soberanía, lo pongo a hacer de policía. Eso Claro. no es nuevo, eso lo dijo el señor McNamara en la época de Nixon y la guerra de Vietnam, y lo prescribieron para las Fuerzas Armadas latinoamericanas, que deben ser guardias nacionales o policía, perseguir en aquella época el comunismo, ahora otros grupos inventados, para que no se ocupen de lo que debe hacer como objeto principal, que es la custodia de los intereses soberanos del territorio nacional. Mientras dicen eso, nada opinan de Inglaterra y la presencia en Malvinas, al revés, claro. son amables, los invitan. Festejamos a Israel, que es uno de los 3 países que vota todos los años en contra de Argentina en las Naciones Unidas sobre Malvinas. Claro, es distraer de la función principal. Es desviarlo, es para que no tengamos fuerza armada que custodien la soberanía y la entretengamos en la policía. Claro. Si el problema es que faltan efectivos, señor, nombre más policía. Claro. ¿Qué O problema más que gendarme. tiene hoy que no puede resolver con las agencias de seguridad va a resolver con este número de efectivos? Sí. Respóndalo, a ver, no digo que no, digo, dé un argumento en vez de una postal para tratar de ser candidato el ministro en Mendoza. Claro, pero también todo tiene que ver con todo, ¿no? También abrir la importación de productos tecnológicos y desatender la industria nacional en Tierra del Fuego. También tiene que ver con esto, con tratar de despoblar algunas zonas para dejar la vía libre a otras cuestiones, ¿no? Entonces, ahí uno empieza a pensar que empiezan a confundir la función de las Fuerzas Armadas para que dejen de atender su función principal. Y quieren, en parte, que la gente se vaya de Ushuaia, empiece a perder el trabajo, para utilizar ese territorio para otras cuestiones, ¿no? Que algunos hablan de cuestiones estrategia política. Sí, digo, es razonable lo que vos decís. Yendo a hechos y sin interpretarlo, porque la verdad que Sí. más que analistas políticos necesitaríamos psiquiatras, pero no. Seguro. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que dijeron es vamos a custodiar el ciberespacio, vamos a apostar a la ciberdefensa. Bueno, hechos prácticos. ¿Qué es lo que han hecho al respecto? El centro de ciberdefensa que funcionaba en Puerto Madero, lo vendieron. Entonces es como que hay una contradicción flagrante entre lo que dicen, con liviandad, con los hechos. O sea, lo vendieron. Sí. El señor que maneja la AVE, que es uno puesto por el señor que le prestó el hotel a Milei candidato, a Milei presidente electo, y 2 meses a Milei presidente, Sí. señor Epstein. Bueno, esos que manejan la Agencia de Bienes del Estado están vendiendo bienes estatales, varios militares. Uno de ellos, un bien que no estaba en desuso, era el centro de ciberdefensa que se construyera moderno, se construyó Claro, algo moderno. funcionando con un anillo de fibra óptica, lo vendieron. Y me quieren hacer creer que vas a custodiar el espacio, el ciberespacio soberano. Claro. ¿Cómo haces? Sí. Y cuando el mundo está defendiendo las grandes potencias, como ser Estados Unidos y China, están defendiendo su industria nacional, dejarnos indefensos con respecto a eso, nuestra industria nacional totalmente sin ningún tipo de resguardo y defensa como política nacional, ¿no? Lo único bueno de eso es que yo me siento joven. Sí, Me por acuerdo supuesto. de la propaganda de la época de Martínez Dios, de la silla que no servía y de que los argentinos somos incapaces de fabricar
vienen Claro. como la gente. Sí, esta Entonces, historia se repite, se repite. vuelvo a mi época del Colegio Nacional en Paraná. Sí, Sí, Es tal cual. un debate increíble. claro, a la militancia, a la Dicho universidad. como novedad, porque lo notable es que lo dicen como novedad y con cara de enojado, así, flaco. Y salen los medios, porque lo invitan a empresarios, a la Secretaría de Industria y le dicen, no, no fabrique más, importe. Claro, ¿Y de qué va a vivir la gente? O sea, y es un debate previo a la crisis del 30. Digo, toda la literatura política de la crisis del 30 preperonista era tenemos más gente que vacas. claro. Este país funciona mientras hay un habitante por vaca. Si hay más habitantes que vaca, sobra gente. Eso que parecía un debate saldado, obvio, torpe, lo están volviendo a plantear. Lo que están haciendo es que primarizar, que sea las provincias mineras, quizás equilibrar un poquito que no seamos tan dependientes de los cereales, agregando hidrocarburos y minerales sin ningún refinamiento, sin ninguna elaboración y sin ningún control. Me parece que es eso. En el caso particular de la Fuerza Armada, creo que lo que choca es una especie de discurso muy, muy banal, muy superficial de reivindicación, porque el kirchnerismo las quería destruir, bueno, un montón de soncera, muchas de ellas dichas por Petris, que es un radical. ¿Te parece? Sí, ¿No? son totalmente contradictorios. Claro, señor, pero ¿y usted dónde estaba? Pero bueno, creo que ahí hay como una reivindicación medio de arenga, mientras los hechos flagrantemente desmienten todo lo que hacen. La obra social de los militares, que la encontraron con superávit, operativa y sin corte de prestaciones médicas, ellos mismos, hoy sale el presidente del Foro de Generales, el general Figueroa, no es un peronista kirchnerista, es un general que preside el Foro de Generales, Sí. y sale criticándole diciendo le han fundido. Sí. Y ahora están Está colapsada la obra pasándole social, ¿no? créditos Sí. del Instituto de Pensiones, del IAF, a la obra social, que es un barril sin fondo en manos de esta gente. Claro. Con solo 1 año y medio. Ahora, esa es la realidad. Entonces todo ese discurso, a mí me parece que es humo tóxico para confundir. Pero me parece que nosotros lo que tenemos que estar muy preocupados es que no es que van a patrullar los derechos humanos, todo lo que ustedes dicen está bien, pero eso da lo mismo que lo haga un militar o que lo haga un policía. Da mal igual si hay falso control y hay descontrol en la represión. Y si es por controlar lo que se debe, me parece muy bien. No hacen falta las Fuerzas Armadas para eso. Lo que hace falta es un control policial correcto. Claro, un control policial, un control de gendarmería, de las fuerzas. Lo que hago es que no hagan una buena atención ante la misión principal. La Claro. campaña antártica de este año, ¿cómo va? Eso hay que preguntarle al ministro Petris. Sí. ¿Está todo listo? ¿Está funcionando bien? ¿O han parado las cosas? ¿O tiene menos presupuesto? Claro. Es como que están desarticulando toda la acción que estaba planificada durante años, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Yo me acuerdo en el año 2013, nosotros teníamos casi 2 aviones de transporte Boeing para afrontar la campaña antártica, que aquel año no contábamos con el rompehielos y hubo que abastecerla por puente aéreo. Sí. Si se necesita tener al menos 2 aviones para que haya uno de respaldo. Claro. Estábamos justitos, uno estaba muy comprometido, se hizo nosotros pues llegamos a tener operativos 6 de los Boeing. Ahora no sé si hay 3. Y la fábrica de aviones, hasta la semana pasada, no sé, hoy, no tenía contrato de mantenimiento. Creo que estaban tratando de firmarlo. También ha sido muy sonado el problema que hay en la fábrica de aviones, que ha suspendido turnos. Es una pena que le hayan entregado a una empresa norteamericana, en un procedimiento bastante rápido y confuso, la empresa IMSA, que se había recuperado. Sí. Una empresa de ingeniería de primer orden. Bueno, entonces nosotros la entregamos. Lo mismo creo que están tratando de hacer con el sector nuclear y con INVAP. Me parece que ese desmantelo no es solo que achico, jibarizo y saco de foco a las Fuerzas Armadas, que también desmantelo el complejo productivo, que mientras el mundo recuerda que no estamos globalizados y que a la hora de los problemas hay que asegurar las cadenas logísticas de provisión, que es lo mismo que le pasó a la Argentina cuando la guerra del 14 y cuando la guerra del 39, la sustitución de importaciones que se dio en nuestro país fue producto de esa debacle, cuando vimos
que cambiando cereal por bienes industrializados, la guerra impedía que vengan los bienes industrializados. Bueno, la Argentina resolvió correctamente aquel problema. Ahora estamos haciendo lo mismo. Y cuando el mundo discute que los semiconductores sería bueno que nos lo proveamos nosotros, el gobierno de Milei hace todo lo contrario. Pone los ojos en blanco, aplaude, se babea con Elon Musk y con Trump, Sí. que hacen todo lo contrario de lo que hace él. Sí, sí, y con la implementación del RIGI también, ¿No? en las provincias Claro. mineras es un desastre, o sea, Sí. Son los buenísimos. tipos no van a pagar absolutamente nada por todos los minerales, tierras raras, todo lo que se lleven, las venas abiertas. Así es. Y bueno, El- hay que ir escribiendo nuestro propio DNU. ¿No? Sí, la verdad, Cuyo verdad. artículo primero tiene que decir, derógase todo lo que hizo este hombre. claro, deróguese. ¿No? Sí, es Bueno. verdad, lo que pasa es que, como decía, si la endeudan Argentina la vamos a desendeudar. Bueno, decía. pero vos traés Ahora- a colación justamente una discusión de nuestras fuerzas políticas. ¿Cómo estás viendo vos, cómo ves la reestructuración de la oposición? Al Río de la Plata hay que mirarlo en perspectiva de 400 años y no de la última semana. Qué sé yo, me parece que las elecciones van a ordenar un poco la oposición. Si uno lo compara con el año 2016, en el año 2016, bloques, llamémosle peronista, por simplificar, se fracturaron en tres. Vos tenías un bloque de Massa, tenías un bloque de peronismo de los gobernadores acuerdistas y un bloque más crítico con Macri. La verdad es que esta vez hemos, con todos los defectos y problemas y demás, eso está más o menos junto. Sería mejor que estuviese junto, organizado, motivado y con plan. Claro. Bueno, por algo perdimos, ¿qué va a hacer? Sí. Vos ves que en las elecciones que vienen en provincia de Buenos Aires y las de octubre, las nacionales, hay posibilidades de unidad. Ustedes son un poquito más chicos que yo, pero si se acuerdan del año 85, era medio parecido. Después que el peronismo perdió en el 83, la elección del 85 fue por un lado Herminio Iglesias, por otro lado fue Cafiero, según las provincias era parecido. Antes había cada 6 años era la renovación Sí, sí, sí. presidencial y cada 4 era gobernador, era distinto el cronograma. Pero digo, eso ordenó las cosas. Yo creo que no hay que apresurarse tampoco. Parece que nosotros lo que tenemos que hacer, por un lado hay que rediscutir, porque el mundo hay que tener un diagnóstico a la altura del tiempo. Uno no puede vivir de los 10 años dorados del peronismo, de la resistencia, de los 10 años kirchneristas. El pasado sirve para proyectar al futuro, sirve para recuperarlo selectivamente, para aprender del pasado, no para hacer consigna. Sí. Nosotros tenemos que leer lo que pasa ahora. El mundo del 89 es distinto al del 2015 y es distinto al de ahora. Sí. Pero además de eso, lo planteó Creo Cristina que hay también el un- otro día, ¿no? Que decía, no basta con el Estado presente, hay que hablar de un Estado eficiente y mucho más Bueno. avanzado de eso. Y Eso lo hasta- tendríamos que haber descubierto hace 30 años. Claro, pero Sí. incluso hasta el día Yo te diría anterior. más, yo te diría más. Si vos tuviste un modo de producción, un orden social que se forjó con la modernidad industrial, que organizó la vida de la gente que vivía en las ciudades con el fordismo y el taylorismo, y en paralelo de eso tuviste los partidos leninistas o los partidos clásicos que conocimos, como el radicalismo, había una manera de comunicarse, de ordenarse. Digo, vino el toyotismo como modalidad industrial y te cambió la modalidad del trabajo. Si los sindicatos y la constitución de sujetos políticos estaban montados sobre eso, tendrías que revisarlo. Esto lo digo ahora yo, pero lo decía la CTA antes de llamarse CTA en el año 90. Claro, ya lo planteaban, sí. No es un problema del PJ, es un problema de que el sistema político, las democracias en Occidente, no han dado cuenta de los cambios productivos y de los cambios de las comunicaciones. Esto que estamos haciendo ahora, de charlar por Zoom, yo con ustedes que estoy en Salta, en el año 85, cuando tratábamos de rearmar la JUP a nivel nacional, costaba bastante más hablar con el pobre gordo Villariño y los amigos salteños, que éramos de la JUP. Costaba más. Claro. Bueno, creo que esas herramientas, la oligarquía ha sido mucho más astuta y más primereó en utilizarlas. Milei no es un loquito suelto. Sí, no, Es para nada. la cáscara final de lo que acá hicieron Steve Bannon, Cambridge Analytica, de la manipulación de redes. Digo, son cosas que me parece que nuestras militancias tienen que aprender, Sí, volver a aprenderlas. No se va a resolver solo en la elección de concejales. Creo que la elección de medio término lo que va a hacer es ordenar, acomodar un poco piezas del dispositivo partidario electoral.
En vez de discutir 400 pedazos, vamos a discutir 24. Se simplifica, ayuda. Ahora, eso hay que ponerle contenido. Uno puede hacer una alianza. Es bueno si a esa alianza uno va con un proyecto, con objetivos claros, con planes, aún para después negociarlos. Si hacemos primero la alianza, luego ganamos el gobierno y después vamos a ver qué hacemos, bueno, es un problema. Y sí, puede fallar. Ahí va seguramente. ¿No? Va a haber problemas. Me parece que hay que tratar de discutir mucho estas cosas, las que discutíamos al principio. ¿Cómo tendría que ser una política de defensa articulada, correcta? ¿Cómo la dimensionamos? ¿Quién la va a llevar adelante? Eso hay que armar equipos. Claro. Hay que legitimar los programas antes de las elecciones, no después. Sí. Esa tarea me parece que hay que darla en cada uno de los territorios geográficos y simbólicos u organizativos de la nación argentina. Claro, y también plantear que hay una deuda con los jóvenes, con los más jóvenes, ¿no? Esto que hablaba Cristina el otro día, que decía con los menores de 40, 35 años, no vieron la década ganada, no vieron un montón de cosas que se hizo, y lógicamente cuando tocaban una puerta, le dolía la muela y le daban un turno de acá a 11 meses en un hospital público. Entonces, todo eso terminó generando más todo lo que decís, las influencias de estos Cambridge Analytica y la influencia de redes sociales, terminó por generar bronca, rabia y ganas de agarrar una motosierra. Por ahí lo trataba de explicar, ¿no? ¿Crees que todavía hay que pensar una política para esa juventud que se molestó con el espacio nacional y popular para poder ser atractivo electoralmente? Yo creo que hay distintas cosas ahí, ¿no? Yo no lo plantearía en un problema de jóvenes y viejos. Sí. Yo conozco un montón de gente que era sonsa de chica y sigue siendo sonsa ahora. Bueno. No lo veo como un problema de jóvenes. Me parece que es un problema de práctica política. Sí. En todo caso, creo que lo que hay que ver es cuáles son las modalidades organizativas, cuánto hay de conciencia y de práctica política que acumule. Ustedes planteaban esto yo creo que tiene que haber distribución, pero también tiene que haber criterio. El proteccionismo que ha tenido la Argentina, ¿es correcto? El régimen, a mí me parece pésimo lo que hace Milei en Tierra del Fuego. Ahora, me gustaría también poder ver, que se discuta socialmente la eficiencia del subsidio a lo de Tierra del Fuego. ¿Deben ser eternos? Cuando un señor se hace millonario como Galperín, ¿hay que seguir pagándole? Claro. Y si el tipo se va a Uruguay, ¿nosotros le tenemos que seguir pagando lo mismo? Y explicando que es un emprendedor. Claro. Hay cosas que son insostenibles, sí. Digo, me parece que ahí también hay que revisar un poquito las políticas de promoción industrial y las políticas de promoción científica. Claro. Porque si no, lo que termina pasando es que por la anécdota, por el error, hay un montón de gente que se enoja y deslegitima la totalidad de una política. Claro. La Argentina gasta un montón en educación y gasta un montón en salud. ¿Lo gasta eficientemente? No. Claro. Como hijo de docentes y como hijos de médicos y nieto y bisnieto de médicos, yo digo la verdad, visto de lejos, yo que estudié ingeniería, me parece que no es eficiente, que podría mejorar. Entonces, bueno, pongamos el esfuerzo en mejorar. Lo que está mal es lo que hace Milei y alguna gente angustiada, enojada, también por falta de reflexión política, porque tampoco hay que aplaudir la idiotez. Cuando uno es sonso, se puede avivar. Claro. Nadie está condenado a seguir siendo sonso. Ahora, si yo al sonso le digo que es un fenómeno y que gracias a su soncera está Milei, porque de esa manera descargamos la angustia, flaco, vaya al psicólogo, no haga política, es otra cosa. Claro. El modelo de solución es, a mí me ajusta el zapato, me compré mal el zapato. Solución, me corto la pata. Listo, resolví el problema. Claro, hay que plantearse soluciones superadoras aún a nuestros propios modelos. Me parece que nosotros tenemos que mejorar. Eso de volver a ser mejores, bueno, sí. Hay que llevarlo a la práctica. Ya que estamos en el llano y mientras discutimos las elecciones, yo digo 3 cosas que me parecen elementales. Primera, es contra Milei. Yo lo opiné el 11 de diciembre. De esta gente no va a venir nada bueno, ¿no? Nada. No puede venir porque son esto. Sí. No hace falta ser investigador del CONICET para darte cuenta que estos tipos te van a cagar. Ya se sabe. Entonces, primera, estamos en contra de Milei. Me parece mal los que creen que si yo le voto esto, le voy a sacar un poquito de coparticipación y te van a cagar. O sea, claro. Hoy justamente un diputado, Pablo Outes, que era diputado que entró por Unión por la Patria y que se fue con el bloque del gobernador Sáenz a votarle todo a Milei, justamente por eso interviene en Salta el PJ, salió a decir que la mirada del gobierno nacional y de Milei es cerrar hospitales, pasar a privatizar hospitales, privatizar escuelas,
pero vienen votándole todo hace 2 años a él. Es una cosa Porque insólita, pero siempre- quizás esperanzado en que le iba a mejorar un poquito, que le iba a dar una TN, que le iba a dar un poco más de coparticipación. Y los Esa es la tres- lógica. Esa lógica viene desde el directorio. Cualquiera que mire la política argentina es eso. Ahora, esa no se resuelve de esa manera. Las provincias mendicantes ante el poder nacional, Y termina mal, en terminan 200 ahogadas. años, en 200 años ninguna logró nada con eso. Claro, terminan ahogadas. Yo digo, ¿por qué va a funcionar? Yo creo que lo que van a hacer es que van a ir liquidando cada vez más porque cada vez se consolida más. Entonces digo, primera, es contra Milei. Segunda, es todos juntos. Es unidos, digo. Y si no es unido, trata de ir junto al menos. Y si no, anda amontonado. Pero es todo, Claro. claro. Mao Zedong, que no era un moderado, un señor que logró algunos éxitos, Mao Zedong en los años 30, en medio de la invasión japonesa y peleado con Chiang Kai-shek, dice en un discurso, hablando de la burguesía nacional, que era su aliado que lo traicionaba, dice, cuando nos aliamos, sepamos que va a traicionar. Cuando Claro. traiciona, sepamos que nos vamos a tener que volver a unir. Y es lo Yo- que hace la derecha, ¿no? Y bueno, es lo que hace cualquiera que tiene 2 dedos de frente. Sí. China primero se libró de Japón, después dirimieron cuenta ella y después se mataron de hambre con la revolución, el gran salto adelante, bueno, y hoy es China. Pero tiene un criterio, tiene un objetivo, planifica. Claro. Creo que nosotros tenemos que mirar algunas cosas y aprender. Los Estados Unidos hacen lo mismo. Sí, Ahora anda mal y se pelean, pero antes no se peleaban. claro. Me parece que el concepto de unidad del campo nacional, que no es unidad del PJ y el peronismo, eso es una simplificación torpe. Perón, muchos lo declaman y no lo leen, Perón ni en el 45 ni en el 73 planteó que iba a ser el peronismo con los peronistas. De hecho, el peronismo fue fundado por gente que antes no era peronista. Ahora, ¿qué es lo que sí había y que sí planteaba Perón? Bueno, tiene que haber una doctrina nacional. Ponele otro nombre porque esa doctrina nacional quedó muy peronista. Bueno, debe haber un objetivo nacional de soberanía, de igualdad, de derechos y de igualitarismo social. Bueno, Claro, eso hay que contenga construirlo. a toda la población y no seguir sectorizando y mirándonos el pupo. Bueno, yo creo que ahí también esto que ustedes mencionaron de cómo cambió la forma de relacionarse, pero también hay que volver a aprender a militar. Yo creo que un partido político que es, en última instancia, es una trama de gente, es una trama de confianzas organizada detrás de una idea. Sí, se ha Ahora, perdido totalmente ese ¿no? objetivo. Ahora, si la política la resuelven pocos y muchos miramos o comentamos por Twitter y nos angustiamos, bueno, eso no acumula en ninguna parte. Uno tiene que organizar cada tema, desarrollarlo, tiene que armar equipos de gobierno y equipos de sostén del gobierno. No es que todo el mundo tiene que ser funcionario, pero hay que saber qué es lo que querés hacer, saber cómo hacerlo, saber quién es el que lo puede hacer mejor. Y eso hay que legitimarlo en el proceso político y en el proceso electoral. Para eso es una Así es. tarea militante que hay que hacerla. No se puede hacer que yo contrato a Durán Barba y él me lo va a hacer. Tenés que sentarte, tomar un cafecito, hablarlo, explicarlo. Claro, reinventarse permanentemente y organizarse. Pero es que no puede ser de otra manera. Creo sí. que ahí ha habido entre la peste y el recluirse por la peste, el cambio de la manera de comunicarse, la derrota, yo entiendo que eso es, a veces desalienta. Claro. Pero bueno, me parece que es volver a hacer las cosas acorde al momento, con la modalidad del momento. Por ahí te quieren convencer de que estamos condenados a la fragmentación, a la pelea entre nosotros y a la deslegitimación total. Y yo te digo 2 cosas. Por ejemplo, vas a un grupo, a un focus group de unos amigos nuestros, ponele. Entonces, hablas del peronismo, Cristina Chorra. Los peronistas son todos ladrones. Yo digo, a ver, chicos, ¿me lo explican un poco? En realidad, eso ya lo vi. Cuando yo era chico todavía recuerdo a mi maestra de 3er grado dándome historia de Argentina y hablándome de Rosas. Yo soy de Paraná, en Paraná éramos antiporteños y antirrosistas, éramos urquicistas y de Ramírez. Ahora, ¿cuál fue la operación de construcción de sentido que tuviste en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX? Rosas, dictador. Rosas, barbarie. Rosas, monstruo. ¿Quién es democrático y liberal? El que está en contra de Rosas. ¿Qué hace falta para ser demócrata y liberal? Abjurar, abominar del hecho despótico, don Juan Manuel. Ahora vos decís, che, pero los otros fueron 1000 veces peor que Rosas, fueron más criminales, más sanguinarios. Ah, bueno, pero no importa, ya está.
creo que ahora está pasando lo mismo. ¿En qué consiste la honestidad de los honestistas de televisión? En putear a los peronistas. Claro. ¿Verdad? Con eso Entonces, aparentemente le basta. la criptoestafa está legitimada porque puteo a los peronistas. Bueno, ese nivel de debate hay que tratar de resolverlo un poquito. Claro. Quiero decir, no me parece nuevo que desde un dispositivo de comunicación y con habilidad nos hayan puesto donde nos pusieron. Hay que salir de ese lugar y hay que discutirle frontalmente. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. Y tomo ejemplos vistos de lejos. No estuve, no conozco, solo miro la poca televisión que miro. Sí. López Obrador y Sheinbaum en México han logrado construir e instalar y legitimar una fuerza política. No lo hacen gritando de manera desaforada consignas estridentes. Son muy medidos, muy moderados en cómo dicen las cosas, pero dicen cosas muy contundentes, muy bien pensadas, muy fuertes, y las convierten en actos. También hacen otra cosa, aumentan el poder adquisitivo de las mayorías mexicanas. Me parece que ahí también hay que aprender un poquito, como aprendió el peronismo y aprendieron los radicales de la Revolución Mexicana en tiempo de Cárdenas, ¿no? Bien, bien. Hay que, como decís vos, hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta y encontrar los nuevos métodos de comunicación. Yo creo que sí, y creo que sí. Y que tenemos una exigencia adicional. Porque a nosotros no nos alcanza fabricando nuestros propios Milei. Que a veces vos ves algunos que tienen aspiración a eso. No necesitamos fabricar un influencer. Nosotros necesitamos nosotros tenemos que una organización que aproveche las grandes herramientas de comunicación que hay hoy para reforzar la organización y los lazos sociales, no para diluirlos y fragmentarlos. Bien. Claro, no parecernos, sino redoblar nuestra apuesta y potenciarnos con las nuevas tecnologías. Claro, Bueno, por ejemplo, sale Mónica Lemoyne, no sé cómo se llama esa, Sí. la que es diputada, y hace campaña mostrando el culo en la Rambla en Mar del Plata. Yo creo que si yo hago eso no me vota nadie, ¿no? Entonces no es replicando eso. No, obviamente. Detrás de eso hay señores, hay gente inteligente que sabe articular pensamiento, que armó una propuesta de semántica política, Claro. Sí. que estudia, que sabe que utiliza las redes para eso. Nosotros tenemos que utilizar las redes no para generar fragmentación y desánimo, sino para reforzar compromiso. Para eso implica un aprendizaje que nos debemos. Y no se lo deben los jóvenes que no vivieron la década kirchnerista. Porque yo, que provengo de una familia muy politizada y muy antiperonista en los años 40 y 50, me hice peronista solo. Entonces, yo no había vivido la década, yo nací 5 años después de la caída de Perón. Y mi recuerdo sobre Perón era malo, lo que recogí. Y me hice peronista. Entonces Claro. no es que no se puede, porque no lo viviste, no lo podés Claro, razonar. no, por supuesto. Ahora, Se puede formar. el asunto es, ¿cuál es el dispositivo social y cultural que me puede acoger ahí y hacerme ver el punto de vista político correcto? Eso es lo que nosotros tenemos que... y creo que hay que hacerlo a futuro, no es para atrás. Bien. Bueno, yo creo que vamos por buen camino en algunos puntos. Bueno, Zapito, un gusto Bueno, haberte tenido. Un gusto verlos, Conversamos de todo un poco. Sergio. aunque sea solo ¿La por el pasaste bien? ciberespacio. ¿La pasaste bien? Sí, sí. Bueno. Bueno, te agradecemos te y agradecemos estamos en contacto. Y estamos Abrazo. en contacto. Un abrazo. Un abrazo fuerte, que esté bien.